Hola a todos. Espero que estén bien. Before we get started, I wanted to go over a few things in the syllabus. Primero, I forgot to go over this in the last class, but the homework activities that have been assigned, the written work that I was randomly picking up, let me explain that. Okay, will now not be picked up for a homework grade. So the way that's going to work is this is our homework grades worth 10%. That was for that work. This is our participation, also worth 10%. Now, the participation worksheets, and that's this lecture and the worksheet that you do to accompany to make up your participation grade. Those technically, I think, should probably be recorded under participation, but it's the same grade. I'm not sure how it's going to average out with roll call. I don't think it would necessarily work out in terms of point value, and so I'm going to record it under homework where it's got the same exact point spread. And then I'm going to quit picking up the homework in the textbook that was assigned. Do continue to do it. The answers are in the back of the textbook, and we'll probably still go through some of those activities at some point, some of the activities that haven't been assigned. For today, I have additional work from other sources. So do keep up with it, but it's from now on not going to be picked up for a grade. Okay, so this is the daily grade that's due, the participation worksheet. Okay, and then this grade is just over with as far as participation, so that'll just stay the way it is. Please let me know if you have any questions about that. Okay, para empezar, what we're going to do first is, let me pull it up. Okay, maybe that you're not having the same opportunities to speak Spanish as much as you normally would. And in those cases, I think a good thing to work on are tongue twisters, trabalenguas, and I have here a book of Mexican tongue twisters. So each class I'm going to share a couple of those. Bueno, vamos a practicar juntos. Tres tristes tigres. Ok, repeticiones corales. Primero yo, luego ustedes. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trazos. En tres tristes trazos tragaban trigo tres tristes tigres. Bueno, ahora todo a la vez. Primero yo, luego ustedes. Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trazos. En tres tristes trazos tragaban trigo tres tristes tigres. Ok, muy bien. Uno más. Reza en ruso. Primero yo, luego ustedes. Ayer un premio propuso. A rosa rizo narciso. Si aprende a rezar en ruso. Y aunque un tanto confuso. Reza en ruso rosa rizo. Bueno, todo a la vez. Primero yo, luego ustedes. Ayer un premio propuso a Rosa Rizo Narciso si aprende a rezar en ruso. Y aunque un tanto confuso, reza en ruso Rosa Rizo. Muy bien. Ok, ahora empezamos con el condicional. Es información de la semana pasada que no repasamos. Un momento. Antes de empezar, I'm not sure if I mentioned this before. I think I did, but don't forget we have a due date on Friday for composition number 2. I'm just going to need, aquí está, the title and the thesis statement. So just let me know if you have any questions about that. That'll be due by 11:59 p.m. on Friday. And as far as composition number 1, I'm trying to get caught up on my grading. It's not just this class, it's all my classes, and I'll have that out to you guys just as soon as I can. I'll send out a message about that. Ok, continuando. Aquí tenemos una lista de 4 preguntas que usan el condicional o el imperfecto de subjuntivo. ¿A qué país te gustaría viajar? ¿Por qué? Es condicional. So, to what country would you like to travel? Un ejemplo. A mí me gustaría viajar a España porque normalmente mi familia y yo vamos a España cada año. No es posible este año. Estamos muy desilusionados. Entonces, a mí me gustaría viajar a España si fuera posible. ¿Qué harías en este momento con 10 millones de, 10 millones, $10,000 extras? Pues yo ahorraría el dinero
porque parece que el futuro es un poco inseguro en estos días y creo que es buena idea tener dinero extra en el banco. Bueno, si encontraras una lámpara mágica y pidieras un deseo, ¿cuál sería? Y a propósito, no puedes pedir más deseos. Everyone always does that. I made that new rule up. Let's take a look at this construction. We're going to use the conditional with the perdón, imperfecto de subjuntivo, imperfect subjunctive, to express hypothetical situations. Por ejemplo, si mi memoria USB tuviera más capacidad, almacenaría en ella todas mis fotos. If my flash drive had more capacity, I would store it in all of my photos. Okay, so we have something contrary to reality. It's una situación hipotética. Usamos imperfecto más condicional. Fíjense que sí significa if en este caso. Entonces, si yo encontrara una lámpara mágica y yo pidiera un deseo, sería, no sé si bueno, sería el fin del virus corona. Bueno, si ganaras la lotería, ¿seguirías estudiando? ¿Por qué? ¿Trabajarías? Okay, so if you won the lottery, would you continue studying? Why? Would you work? Would you go out to expensive restaurants? So I have a lot of questions here. You only need to answer, let's say, 2 of them, of things that you would do if you won the lottery. Now, remember, the way this is going to work, you have your participation worksheet here, so you're going to answer those questions right here and either handwrite them, scan it, send it as a file, or type them, send it as a file, however you want to do that. Just don't send photos of your work. I won't accept that format. Okay, so I'm going to jump back to the questions. And then at this point, you can pause the video and complete those questions and move on when you're ready. Ok, quiero hablar un poco de la estructura del condicional para formar ese infinitivo más estas terminaciones. Por ejemplo, comprar. Yo compraría, tú comprarías, él compraría, nosotros compraríamos y ustedes comprarían. Como el tiempo futuro, hay raíces irregulares. Y a raíz irregular se añaden las terminaciones. Por ejemplo, decir, yo diría, tú dirías, usted diría, nosotros diríamos y ustedes dirían. Por todos. Ojo, all these regular roots are the same irregular roots as for future tense. Usos. Se usa el condicional para expresar una idea o un hecho futuro en relación con el momento del pasado. Por ejemplo, Marta me prometió que iría conmigo al Salón Internacional de Últimas Tecnologías. Ella me aseguró que me fascinaría los últimos modelos. También se usa el condicional para expresar lo que ocurriría si no fuera por otra circunstancia. Volvería a la página principal, pero borraré la dirección. Un menú desplegable sería muy funcional para entrar mis datos en esta página web, pero no lo hay. Eso ya repasamos. Ok, es un uso importante. El condicional se usa para expresar probabilidad, conjetura o duda de una acción, estado o condición en el pasado. Recuerden que usamos el futuro para expresarlo en el tiempo presente. Por ejemplo, ¿dónde estará mi esposa? I wonder where my wife is. Pues estará de compras. She's probably shopping. Con condicional es pasado. Por ejemplo, serían las 2 cuando él llegó. It was probably 2 o'clock when he arrived. But note that we can also express the same thing using probablemente, me pregunto, si, frases así. Probablemente eran las 2 cuando él llegó. Otro ejemplo, me pregunto si Antonio ya descargó esta nueva aplicación. I wonder if Antonio downloaded this new app already. Descargaría ya Antonio esta nueva aplicación y es igual. Finalmente, el condicional se usa con estos verbos, desear, querer, gustar, poder, preferir, deber, para expresar una idea en una forma más cortés y delicada. It's also possible to use the imperative, for example, in these situations, but it's much more suave to use the conditional. Por ejemplo, podrías mostrarme cómo cortar y pegar. Deberías duplicar todos los archivos. Yo prefería mandarte un mensaje instantáneo. Querer es muy común también. I would like,
el restaurante, el supermercado, por ejemplo. Cuando voy a la Azteca, el supermercado, bueno, digo algo como yo quisiera 3,5 libras de fajita de pollo marinada, por favor. Siempre es importante incluir la palabra mágica también, en mi opinión. Por favor. Okay, es todo. Ahora tenemos un ejercicio. Now remember, we're going to do this right here. Okay, so you type your answers for me there, write them however you want to do that. I have a link of the next scene, más o menos the next scene from where we left off in the movie. So take a look at that. Y luego el ejercicio. Dice, con esta construcción, sí más imperfecto de subjuntivo más condicional para expresar una situación hipotética. Dice, completa las siguientes frases con un verbo en el condicional. Si yo fuera Tita, if I were Tita. Si yo fuera Pedro, if I were Pedro, ¿qué haría? Okay, por ejemplo, si yo fuera Pedro, no me casaría con Rosaura, me huiría con Tita. I would go away with Tita. Bueno, I'm going to pause it here, so go ahead and complete that activity and move on when you're ready. Ok, ahora vamos a discutir el imperfecto de subjuntivo. Bueno, para formar. Y a propósito, by the way, this week we're only studying, remember, how to do the forms or how to form different forms of tenses of subjunctive. Next week we'll look at the differences between indicative and subjunctive. So this week is just to concentrate on the forms. I'm not thinking there's going to be too many questions about that, but let me know if you have any. The answers are all going to be there for the verb forms for you to self-correct. Okay? Para formar, del infinitivo se usa la tercera persona del pretérito. Okay, tercera persona plural del pretérito. So third person plural of the preterite. Para comprar es compraron. De ahí se quitan las dos últimas letras y luego se añaden estas terminaciones. Entonces yo comprara, tú compraras, usted comprara, nosotros compráramos, and that's going to have an accent. Así, compráramos. Perdón, acento aquí. Compramos. Ok. Ustedes compraran. Bueno, saber es irregular. La tercera persona plural en el perfecto pretérito es supieron. Se quitan esas letras. Yo supiera, tú supieras, usted supiera, nosotros supiéramos con acento y ustedes supieran. Dormir, un ejemplo más. Es irregular. La tercera persona plural del pretérito, ¿cuál es? Durmieron. Se quitan las dos últimas. Yo durmiera, tú durmieras, usted durmiera, nosotros durmiéramos. Acento arriba de esta letra, ustedes durmieran. También hay formas que terminan en C. En este caso, que otra vez, bueno, la tercera persona plural del pretérito, ¿cuál es la forma? Hicieron. Se quitan tres letras en este caso y luego se añaden estas terminaciones. Por ejemplo, yo hiciese, tú hicieses, usted hiciese, nosotros hiciésemos con acento arriba de la E, ustedes hiciesen. ¿Okay? Bueno, y los dos son posibles, los dos son correctos, como pueden ver. ¿Okay? Es simplemente, bueno, son simplemente dos diferentes formas para expresar la misma cosa. Ok, ahora volvamos a actividades. Dos actividades para practicar las formas del imperfecto de subjuntivo. Okay, so again, you're going to put your 10 answers here, then you move on to this one, and I'm going to pull these up, pause, pull up the next one, pause, and that will be it for today. Un momentito. Ok, aquí está. Bueno, ejercicio 710. Aquí está. Pauso un momentito. Ejercicio 711. So remember, you're going to pause and complete this on the worksheet. Bueno. Ok, es todo por hoy.
Gracias por escuchar y nos vemos adelante. If you have any questions, please email me. Adios.